Noticentro 1, CMI. Histórica sanción a Odebrecht en Colombia. Inhabilitada por 20 años, ordena Procuraduría. Contralor afirma que sí existen contratos para vacunar. Están aseguradas 20 millones de vacunas, dice representante de OMS en Colombia. Contagios marcan récord en Bogotá y en el país. Suben fallecimientos. Denuncian insólito cobro de hospital por trasladar pacientes a UCI. 7 localidades en cuarentena desde mañana. Esta noche agregaron a Tunjuelito. Tragedia por derrumbe de mina en Cauca. Mueren 4 mineros. Habla ministro de Trabajo sobre pago de cesantías. 55.000 empresas cierran en Bogotá y Cundinamarca por la pandemia, revela Cámara de Comercio. Desastre por COVID en Estados Unidos y Reino Unido. Toque de queda en toda Francia. Madrid piden declaratoria de catástrofe por nevadas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Procurador General Fernando Carrillo anticipó a Noticentro 1 CMI que la entidad impuso una histórica sanción a 2 exdirectivos de la multinacional Odebrecht. Se trata de Eder Paolo Ferracuti y Eleuberto Martorelli, quienes serán inhabilitados para ejercer cargos públicos en Colombia por 20 años por alterar documentos de contratos de la Ruta del Sol y tendrán que pagar una millonaria multa. El representante legal de la sociedad concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti, y el exdirectivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, recibirán una sanción disciplinaria, según anticipó a Noticentro 1 CMI el Procurador General Fernando Carrillo. En el fallo se impondrá una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años y además la sanción vendrá acompañada de una multa económica. En diciembre de 2019, la Procuraduría abrió un juicio disciplinario a los funcionarios por falsificar documentos para autorizar un pago cercano a los 9.400 millones de pesos de la concesionaria Ruta del Sol. Para la Procuraduría, dicho convenio habría sido celebrado de forma irregular, por lo que se investiga el paradero de la millonaria suma, en la que también estaría incluido dinero de recursos públicos. En ese sentido, el Ministerio Público señala a Ferracuti y a Martorelli de falsificar los documentos que permitieron el pago del contrato. Se pusieron de acuerdo para falsificar el acta de la Junta Directiva de la Ruta del Sol de fecha 21 de febrero de 2014, con el fin de incluir la autorización a Eder Paolo Ferracuti para que contratara con la firma Profesionales de Bolsa. Los detalles de esta decisión y sus implicaciones será explicada por el Procurador General Fernando Carrillo en Pregunta Yamit. En otras noticias, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba dijo que Colombia sí tiene contratos firmados para adquirir vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a 29 millones de personas. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba acompañó hoy al presidente Duque a un acto público en la vereda Puerto Patiño del municipio de Aguachica en el Cesar y sorprendió a la audiencia al anunciar que la Contraloría ya recibió la información y los contratos para la compra de las vacunas. Sí existen los contratos y además de que existan los contratos, sí hay un plan de vacunación sobre el tema. Pero el Contralor advirtió que hay cláusulas de confidencialidad que el país no puede burlar. Pero más importante que eso es que las multinacionales no tienen obligación de venderle a Colombia. Y si nosotros somos irresponsables con esta información, pues vamos a ser irresponsables es con la salud pública de nuestra gente. Por esa razón, el Contralor General pidió que se le permita al gobierno avanzar, pues en su concepto toda la información que se les han entregado a los colombianos es verídica. Por su parte, la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud, Gina Tambini, confirmó a Noticentro 1 CMI que el gobierno del presidente Duque tiene un acuerdo firmado para que mediante el mecanismo COVAX lleguen al país 20 millones de dosis de vacunas contra el COVID. En su primera declaración pública, la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, confirmó a Noticentro 1 CMI que ya está firmado y con anticipo de dinero el acuerdo para que al país lleguen 20 millones de vacunas mediante el mecanismo de COVAX. Hay un acuerdo firmado y también hay una inversión porque se pidió un adelanto de un porcentaje de fondos para la adquisición. Para Colombia son 20 millones de dosis
a través del mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX no es una empresa farmacéutica, es una de las varias ramas que tiene la Organización Mundial de la Salud para ayudarle a 190 países a enfrentar la pandemia del COVID-19. A través de COVAX, el fondo rotatorio, que tiene 40 años de experiencia, el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, es el mecanismo para la compra. Las vacunas del mecanismo COVAX comenzarán a llegar en marzo. Se viene trabajando para poder entregar las vacunas, ojalá a final del primer trimestre. O sea, se esperaría poder entregarlas en marzo, a más tardar el primer semestre de este año, 2021. La señora Gina Tambini, como representante de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que ese organismo garantiza que Colombia será abastecida con las vacunas para atender la inmunización de la población este año. Pero a pesar de declaraciones como las que acabamos de ver, hay quienes tienen otra mirada del proceso de compra de vacunas contra el COVID-19. Por ejemplo, el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dice que Colombia está en desventaja en la compra de vacunas contra el COVID-19. Y una comisión de seguimiento asegura que hay contradicciones en la información sobre este proceso. El rector del externado, Juan Carlos Henao, planteó que los estados entran en desventaja en las negociaciones de compra de las vacunas contra el COVID-19. El sartén por el mango en las negociaciones no lo tiene el Estado colombiano ni ningún otro Estado. Los tienen las farmacéuticas, que son quienes tienen la propiedad intelectual de los descubrimientos que han realizado. Por eso es que es tan difícil hacer una negociación en estas circunstancias. De otro lado, una comisión de seguimiento a la vacunación contra el COVID plantea que hay contradicciones en la información sobre este proceso. Lo cierto es que hoy no tenemos claro si se compraron o no las vacunas, la fecha exacta de llegada y cuándo se dará el primer vacunado. Y lo tercero es que si bien estamos en un estado de emergencia, el gobierno tiene que dar transparencia y los contratos se tienen que publicar. Muchos de los países ya se están vacunando en la región de América Latina y sin embargo el nuestro le cogió la noche. No tenemos ni un calendario claro, no tenemos transparencia y no tenemos, parece que tampoco vacunas. Entonces eso demuestra la falta de planeación tan grave. Insisten en que es fundamental conocer cuándo llegarán al país las primeras vacunas. Mientras tanto, en Colombia los contagios por COVID marcaron un nuevo récord. En Bogotá se reportaron más de 7.000 casos. En este gráfico se evidencia el aumento drástico de contagios diarios reportados por parte del Ministerio de Salud. El 10 de enero se confirmaron más de 15.500 casos, hoy 14 de enero ya son más de 17.000. También van en aumento las muertes. En este gráfico se observa el comportamiento de los decesos, el 10 de enero cuando eran 330 y hoy con 367 muertos. Es preocupante el aumento de contagios en la capital del país, pues este jueves se presentaron 7.714 contagios en solo 24 horas. Antioquia es uno de los departamentos más afectados con más de 2.200 contagios. Valle registró más de 1.234. A la fecha en el país ya han perdido la vida por COVID-19 47.491 personas. Hoy se confirmó la cifra más alta de recuperados en medio de la pandemia. 18.832 personas le ganaron la batalla a la enfermedad. Hoy se procesaron 93.302 pruebas en los laboratorios del país. El virus ha golpeado fuertemente, de manera especial, al personal de salud. Ya son más de 30.000 los contagiados y 152 los muertos. Cada semana son más los médicos, auxiliares de enfermería y en general el personal de la salud afectado en medio de la pandemia. En la última semana se infectaron otras 7.405 personas dedicadas al servicio de la salud, una cifra récord y que ya deja 30.045 casos. Las estadísticas evidencian que en la última semana, cada día hay 120 médicos que salen del servicio por estar en aislamiento. El COVID-19 cobró la vida de otras 27 personas, en su mayoría enfermeros y médicos. Ya son 152 muertes confirmadas. Una nueva alarma roja se enciende. Además de la poca disponibilidad de camas UCI y la escasez de medicamentos, ahora tenemos una gran cantidad de médicos y de profesionales sanitarios en aislamiento, en cuarentena o fallecidos como consecuencia de la expansión de la pandemia. El informe del Instituto Nacional de Salud da cuenta de 864 asintomáticos, 917 médicos se encuentran en aislamiento preventivo.
Los médicos intensivistas han estado en la primera línea contra el COVID-19. En la unidad de cuidados intensivos para pacientes positivos del Hospital Universitario La Samaritana encontramos la historia de un médico que ha liderado la lucha contra el COVID durante 10 meses. Un sacrificio con amor, así califica su trabajo la doctora María Teresa Ospina tras cumplir 10 meses de liderar la UCI para pacientes COVID del Hospital Universitario de La Samaritana. El uso de los tapabocas de alta durante tiempo más continuo comenzó a hacernos lesiones en la cara, todos comenzamos a alejarnos de las familias, nuestros amigos son amigos de teléfono. Desde hace 10 meses y cada día este traje antifluidos es el vestuario del personal de la salud que ingresa a las unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes COVID. A la pregunta de cuál es su motivación día a día, ella respondió: los vemos todos los días cuando nos sentamos a comer, los nombres de las personas que esta Navidad pasada estuvieron en su casa gracias al trabajo de todos y con eso vale la pena. No hubo escasez de medicamentos, pero sí preocupación. Sí sufrimos recordando cosas que ya no utilizábamos tanto. Enfermeras, médicos generales, fisioterapeutas, a muchos les ha tocado ver a sus propios familiares en esas camas. En el caso del Hospital Universitario Samaritana, la UCI cuenta con un 100% de ocupación, mientras la capital del país registra una ocupación de camas UCI para COVID del 92.7%. Sin duda estamos acá. Pues en medio de esa alta ocupación de la UCI recibimos una insólita denuncia: el cobro de $1 millón para trasladar a un paciente con COVID desde Soacha hasta Bogotá. Encontrar una cama UCI en Bogotá puede tardar días. Las camas son rapadas. Inescrupulosos se están aprovechando de la necesidad. En el hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha, una familia denunció que le cobraron más de $1 millón por trasladar a un paciente COVID a una UCI en Bogotá. 1.300.000 y más la demora de la ambulancia. Si se gastaba más tiempo, pues saldría más claro. ¿Cuánto es lo mínimo? Esto vale 800.000 pesos la bolsa. ¿Con el traslado y todo, sí? Con el todo está incorporado ahí. ¿Y a dónde los llevan? ¿A Mérida o a dónde va? Según la denuncia, la ambulancia medicalizada cobraba por horas, como si se tratara de un taxímetro. Como él está ventilado, necesitaba el transporte en una ambulancia medicalizada y cada hora valía 500. El tiempo corría en contra del paciente y la familia, en medio del rebusque, consiguió $500.000. Eso fue todo lo que pudimos reunir, amigo, ayúdame, por favor. Mami, pero es que yo no puedo colaborarle, mami. La denuncia fue puesta en conocimiento del propio superintendente de salud a través de estos chats. Finalmente se logró gestionar el traslado a Tocancipá. Y buscaban sacarle provecho pues al dolor y a la necesidad de la gente. Pero no es el único caso. La abuela de Marcela lleva días esperando una cama UCI en Bogotá. Digan la verdad, porque no dicen que está colapsado esta ciudad, o sea, no hay camas. No entienden por qué siguen esperando cuando en la página de la Secretaría de Salud aparecen 139 camas disponibles. Esto es mentira, o sea, cuando uno vive la realidad se da cuenta que no hay camas. Los médicos en la capital dicen que los hospitales ya colapsaron. Incluso algunos han tenido que decidir a quiénes les dan UCI y a quiénes no. Rogamos a la administración de la ciudad o inclusive al Ministerio de Salud poder declarar un colapso del sistema de salud para poder establecer otro tipo de estrategias. Las unidades de cuidados intensivos en la capital del país tienen una ocupación del 92.7%. Y es que Bogotá se quedó sin camas para atender pacientes COVID, así lo revela un informe de la Personería. El ente de control advierte que la demanda de camas UCI en Bogotá supera el 100% de la disponibilidad. Además, el informe concluye que hay camas sin personal ni respiradores y desabastecimiento de medicamentos para atención del COVID-19 en la ciudad. Entre tanto, como un argumento traído de los cabellos, calificó el coordinador de la Red de Veeduría para el COVID y exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, la cláusula que el gobierno dice que firmó con las farmacéuticas. La Red de Veeduría Ciudadana para el Manejo de los Recursos del COVID considera que la cláusula de confidencialidad que aceptó firmar el gobierno colombiano con las compañías farmacéuticas que venderán las vacunas contra el COVID creará un mal precedente para el país. Si logran ejercer suficiente poder de extorsión y presión sobre el gobierno nacional, amenazando con no entregar medicamentos, vacunas o cualquier otro tipo de droga que se necesite para atender la salud pública de un país, pueden exigir la confidencialidad de los contratos. Muy, pero muy grave.
Camilo Enciso también afirmó que el gobierno colombiano hace una mala interpretación de la ley y que tiene la obligación de revelar todos los contratos públicos sin excepción. Mañana comenzará la capacitación colectiva de más de 70.000 trabajadores de la salud que apoyarán el Plan Nacional de Vacunación. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El país se prepara para el Plan Nacional de Vacunación, capacitando a miles de trabajadores de la salud. La buena noticia, presidente, es la respuesta que ha tenido este curso. Al día de hoy, llevamos inscritos 71.473 personas del sector salud interesados en apoyar todo el proceso de vacunación. Mañana serán instalados los primeros 2 ultracongeladores en Bogotá para almacenar las vacunas de Pfizer, dijo el ministro de Salud en el programa presidencial que será retransmitido por Noticentro 1 CMI a partir de las 11 de esta noche. A partir de mañana y durante el fin de semana, Bogotá entra en cuarentena total. Además, la administración distrital anunció que desde el lunes, una vez termine el confinamiento general, entrará en cuarentena otra localidad más, aparte de las 6 ya anunciadas. Así las cosas, Tunjuelitos, San Cristóbal, Usme, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar quedarán con restricción total para la movilidad hasta el 28 de enero. Debido a la alta ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, Cali comienza mañana un nuevo confinamiento total. Por el aumento en la ocupación de las UCI entre el 96 y el 97% de 828 camas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó un confinamiento estricto durante el fin de semana. Por eso hemos tomado la decisión como ciudad de tener una cuarentena, un pico y cédula, un toque de queda y una ley seca exigente desde el día viernes a las 7 de la mañana de forma continua hasta el día lunes a las 5 de la mañana. También aumentó el contagio. De 100 pruebas, 25 resultan positivas. Por eso las restricciones con excepciones para los servicios vitales. Mientras que en 40 municipios del Valle del Cauca, el toque de queda será hasta el 20 de enero de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, excepto viernes y sábado, donde comenzará a partir de las 8 de la noche. Entre tanto, en Medellín y Antioquia a las 10 de la noche, o sea, ya casi empieza a regir el toque de queda. A las 10 de la noche iniciará la medida del toque de queda en Antioquia y que finalizará mañana a las 5. Además, se decretó el pico y cédula. El alcalde de Medellín advirtió que apenas se están reportando los contagios de diciembre. Estamos en una situación crítica, pero estaríamos en medio de una tragedia donde no hubiéramos tomado las medidas que tomamos. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, lo que ustedes presentaban a lo que está pasando. Cuando uno mira, no estaríamos colapsados si no hubiéramos tomado las medidas. Con 828 camas UCI ocupadas de las 875 que hay habilitadas en Medellín, solo quedan disponibles 47, cifra que equivale al 85% de la ocupación. Autoridades agotan esfuerzos para evitar el colapso. Antioquia cerró hoy con 2.219 nuevos contagios y 38 fallecidos. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aceptó la renuncia de varios asesores quienes violaron las restricciones en la ciudad para irse de rumba. A través de sus redes sociales, el alcalde de Bucaramanga hizo pública la renuncia de los 5 funcionarios de su confianza grabados en una fiesta clandestina sin medidas de bioseguridad, violando el toque de queda y la ley seca. Como alcalde soy respetuoso de la institucionalidad. Al enterarme de la situación de los funcionarios que infringieron las medidas restrictivas, conversé con ellos para escucharlos, reconocieron su responsabilidad y presentaron su carta de renuncia que he aceptado de inmediato. El hecho se registró en una taberna de un exclusivo sector de la ciudad el pasado 26 de diciembre, pero solo se hizo público hoy. Los funcionarios implicados, el asesor personal del alcalde, el jefe de control interno, el secretario administrativo, la directora de espacio público y un comunicador, también usaron sus redes sociales para excusarse públicamente. El abogado, exministro y empresario Guillermo Botero será el próximo embajador en Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ya dio el beneplácito para la designación.
Botero nació en Bogotá, tiene 73 años, fue ministro de Defensa durante los primeros 15 meses del gobierno Duque, es abogado de la Universidad de los Andes y ejerció durante 10 años la presidencia de FENALCO. Mantenemos el compromiso. La Procuraduría inhabilitó para ejercer cargos públicos por 13 años al exdirector de la Policía, general retirado Rodolfo Palomino. El Ministerio Público lo acusa de presionar a sus subalternos para que se retractaran de una serie de denuncias contra el alto oficial. La decisión también cobija a los coroneles retirados Ciro Carvajal y Flavio Mesa. Miembros de la rama judicial han mostrado su rechazo por el reintegro del magistrado Eduardo Castellanos, quien hace pocos días salió de prisión y además enfrenta un juicio por sus presuntos nexos con el narcotraficante alias El Mellizo. En manos de la Corte Suprema de Justicia quedó la petición del magistrado Eduardo Castellanos, quien hace pocos días salió de prisión y quien ahora pidió reintegrarse a su cargo en el Tribunal de Bogotá. El togado estaba detenido por presuntamente ayudar al narcotraficante alias Mellizo a cambio de millonarias sumas de dinero. Para la rama judicial, el reintegro de este funcionario podría poner en riesgo el proceso. Una problemática para el proceso y para la misma administración de justicia, pues tenemos un magistrado en el ejercicio o un juez en ejercicio que está siendo investigado con las posibilidades de alterar la investigación y demás. Castellanos recuperó su libertad el pasado 29 de diciembre, pese a que la Fiscalía lo acusa de pedir dinero al exjefe paramilitar a cambio de entregarle información reservada del proceso judicial que se adelantaba en su contra. El presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, denunció que el gobierno tiene toda la intención de llevar a los miembros de ese grupo a la cárcel y aseguró que pese a eso, los integrantes de esa colectividad están firmes en continuar en el acuerdo de paz. Durante el recorrido por varios espacios territoriales de capacitación y reincorporación de excombatientes, el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, aseguró que uno de los objetivos de la próxima asamblea de la colectividad será luchar para que el acuerdo de paz se mantenga, pues la clara intención del gobierno del presidente Iván Duque es llevarlos a la cárcel. El gobierno tiene la clara intención y va a trabajarlo hasta lo imposible para meternos a la cárcel. Ahí seguiremos la lucha y no desfalleceremos. Pese a las críticas por parte de un sector del partido FARC por la convocatoria a esta asamblea, Rodrigo Londoño reiteró que es necesaria para consolidar el proyecto político de la colectividad. Para realizar los últimos ajustes en función de crear las condiciones necesarias para garantizar el éxito. La asamblea de los comunes se realizará los días 22, 23 y 24 de enero. El gobierno del presidente Iván Duque calificó como un insulto la afirmación que hizo el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en el sentido de que en Colombia, debajo de cada piedra, hay un sicario. La expresión que utilizó José Miguel Vivanco fue: sabemos que en Colombia uno levanta una piedra y sale un sicario. Muy molestos con Vivanco, reaccionaron dos altos consejeros presidenciales, Emilio Archila, responsable del desarrollo de los acuerdos de paz, y Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los derechos humanos. Ahora, respecto de si en cada piedra hay un sicario, pues digamos, ese es es una afirmación insultante respecto de Colombia. Bueno, Colombia tiene muchas piedras. Es un poco exagerado decir que debajo de cada una de ellas hay un sicario. Los dos funcionarios afirmaron que el gobierno colombiano sí está desplegando sus máximos esfuerzos para combatir el narcotráfico, responsable de los ataques contra líderes sociales y excombatientes. En Noticentro 1 CMI vamos a una pausa y regresamos en instantes con más noticias. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 4 trabajadores de una mina artesanal en el Cauca murieron sepultados por un derrumbe en un socavón. Organismos de socorro adelantaron las labores de búsqueda y rescate de los cuerpos de 4 mineros fallecidos por el colapso de una mina de extracción artesanal de oro ubicada en la vereda Santa Lucía, zona rural de Santander de Quilichao. En esta mina, desgraciadamente, hubo un derrumbe que afectó vidas humanas, en donde tenemos 4 personas que se reportaron muertas. Los fallecidos fueron identificados como Orlando Rivera, de 26 años, Gilmar Golú, de 30 años, Carlos David González y un cuerpo cuya identidad no ha sido establecida. En el hecho, 11 personas resultaron con lesiones menores. En la misma zona del derrumbe, en horas de la tarde, se reportó el asesinato de 2 personas con arma de fuego, sin que se conozcan más datos de móviles, autores o identidades de los ajusticiados.
El gobierno dejó abierta la posibilidad de privatizar la empresa Interconexión Eléctrica ISA, que distribuye energía y es considerada una de las joyas de la corona en el sector público. El Ministerio de Hacienda le comunicó a la Superintendencia Financiera que está estudiando enajenar a ISA, en la que el gobierno tiene el 51% de la propiedad, pero se aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Y ante las dificultades para pagar las cesantías, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, invitó a las empresas a hacer uso de los subsidios del gobierno para aliviar sus flujos de caja. 7.900.000 asalariados esperan ansiosamente recibir sus cesantías, que equivalen a un mes de salario por un año de trabajo. Ante la crisis que enfrentan muchas empresas, el ministro de Trabajo les hizo un llamado a utilizar el subsidio a la nómina para poder cumplir con esta y otras obligaciones. Vamos a invitar a todas estas empresas que utilicen el apoyo que hicimos en lo que tiene que ver para la nómina, o sea, el 40% normal y 50% si tiene mujeres. Es muy importante que utilicen ese apoyo. El gobierno nacional en este mes de enero empieza a girar esos recursos y es muy importante que lo aprovechen las empresas que han venido conservando el empleo en el país. Un trabajador que laboró un año completo tiene derecho a recibir por cesantías del 2020 877.802 pesos. El año anterior se retiraron 5 billones de pesos en cesantías, de los cuales 400.000 millones fueron por trabajadores que perdieron su empleo. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, denunció que por lo menos 55.000 empresas de la capital y Cundinamarca cerraron por culpa de la pandemia en 2020. Durante la suscripción del Pacto por la Integridad y la Lucha contra la Corrupción con la Vicepresidencia de la República, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, denunció el cierre de 55.000 empresas en 2020 por culpa de la pandemia. Lamentablemente, perdimos cerca del 11% de las empresas en nuestra región de Bogotá y Cundinamarca. Estamos hablando de que hay cerca de 55.000 empresas menos de las que recibimos en enero del año 2020 respecto de las que tenemos hoy en enero del año 2021. La mayoría de estas empresas cerradas eran micro y pequeñas, aseguró Nicolás Uribe. En donde el 99% de las empresas que no sobrevivieron son micros y pequeñas. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá mostró su preocupación por las nuevas medidas en Bogotá que generarán nuevos cierres de empresas en la capital. Un grupo de economistas hizo hoy pública una nueva crítica al fracking. Aseguran que esto no es rentable a largo plazo debido a la paulatina sustitución de vehículos que funcionan con combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Expertos económicos aseguran que el fracking no es viable en términos financieros a largo plazo, pues las utilidades serían a corto plazo por los impactos sociales y ambientales. Por sus aparentes estragos sobre el medio ambiente. Habría que pensar si esa rentabilidad de largo plazo es también adecuada. También se podrían presentar inconvenientes futuros en la demanda de combustible por múltiples factores. Porque no podemos olvidar que hay una tendencia mundial decreciente por la demanda de combustibles fósiles, debido a la sustitución creciente de los vehículos eléctricos por los antiguos vehículos de combustibles fósiles. Para este nuevo año 2021, Colombia tendría en operación 4 proyectos de fracking. El 24 de diciembre del año pasado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos le dio luz verde a Ecopetrol con un primer contrato para iniciar un piloto en el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,76% a 1.467 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 4,49% a 2.700 pesos. La acción de ENCA fue la que más bajó, con una pérdida de 2,29% a 12 pesos con 80 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar 44.249 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana, será de 3.469 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 3.350 pesos y la venden a 3.410 pesos. Un euro cuesta 4.189 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.27. El azúcar se transó a 16,73 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52.70. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $56.45. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.484 pesos. Los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos proyectan que en las próximas 3 semanas ese país se registrará más de 90.000 muertes por la pandemia de COVID-19. Más de 38.000 estadounidenses han muerto de COVID-19 en las 2 primeras semanas del nuevo año y las hospitalizaciones superan ya las 131.000. 2 cifras alarmantes que se suman a las globales de la nación, que registra ya 23,1 millones de infectados por el coronavirus y más de 385.600 muertos. Pero las proyecciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelan que otras 92.000 personas morirán a causa del virus durante aproximadamente las próximas 3 semanas. Cada día las autoridades agregan cientos de miles de infecciones al recuento total. La nación norteamericana añadió más de 3 millones de nuevas infecciones desde principios de mes. Las cifras reflejan lo que los expertos han advertido en repetidas ocasiones, que si bien el final podría estar a la vista con la ayuda de la vacunación ya en curso, al país aún le quedan tiempos difíciles por delante. Y es que en Estados Unidos detectaron 2 nuevas cepas de COVID que no son de las parecidas a las que detectaron en el Reino Unido y que serían potencialmente más riesgosas por su alto nivel de transmisibilidad. Una de ellas fue detectada en el estado de Ohio y en tan solo pocas semanas ya se ha convertido en la cepa dominante en el país. Entre tanto, Reino Unido prohibió la llegada de vuelos desde 14 países de América Latina a partir de este viernes. Colombia está incluida en ese listado. Según las autoridades sanitarias de Reino Unido, la variante del coronavirus detectada en Japón, originaria de la Amazonía brasileña, es probablemente más contagiosa como la británica o la sudafricana, por lo que tomaron medidas más drásticas. Anunciaron la prohibición de llegadas de vuelos procedentes de 14 países de América Latina. Estas restricciones se aplicarán desde mañana a los vuelos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. También incluyen al africano Cabo Verde y Portugal por sus fuertes vínculos de viajes con Brasil. Mientras tanto, varios hospitales al este de Inglaterra han tenido que recurrir a morgues improvisadas para emergencias ante la falta de capacidad en los centros sanitarios debido al incremento de muertes por la pandemia. Arizona, en los Estados Unidos, puso en funcionamiento el primer megacentro de vacunación en ese país. El centro se localiza en el estacionamiento del estadio Los Cardenales de Arizona, en Phoenix. Ahí están vacunando más de 1.800 personas por hora. Esto, sumado a los otros puntos de inoculación, permitirá que la totalidad del estado esté inmunizada antes de abril. En Europa, Francia anunció toque de queda en todo el país a partir del sábado a las 6 de la tarde. También se empezarán a pedir test negativos de COVID-19 a todos los viajeros que no pertenezcan a la Unión Europea. Las medidas estarán vigentes durante al menos 2 semanas con el objetivo de frenar el avance de la variante británica del COVID en el país galo, que registró en las últimas 24 horas más de 23.000 nuevos casos. Las autoridades de Madrid le solicitaron al gobierno que los declare zona de catástrofe para poder dar respuesta a las brutales secuelas del paso del temporal de nieve que deja casi 1.400 millones de euros en pérdidas y 150.000 árboles afectados. Filomena, el fenómeno de nieve y frío extremo que ha barrido la mitad de España, desde hace una semana tiene paralizado al país con históricas nevadas no vistas desde los años 70.
Una de las ciudades más golpeadas por el temporal es Madrid, donde cayeron más de 1,2 millones de kilos de nieve que obligaron el cierre de miles de calles, la suspensión de las operaciones del aeropuerto y los sistemas ferroviarios de la ciudad. La borrasca, que afectó a más de 150.000 árboles, también dejó cuantiosos daños por casi 1.400 millones de euros, por lo que las autoridades solicitaron la declaración de zona de catástrofe para agilizar las indemnizaciones a los damnificados y retomar cuanto antes la actividad de la ciudad. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó esta noche un plan de auxilio y reactivación económica para enfrentar la grave crisis provocada por la pandemia de COVID. En medio de una histórica crisis institucional que concluyó en el inicio de un segundo juicio político contra Donald Trump, el mandatario electo Joe Biden busca recuperar la iniciativa y eludir el protagonismo del proceso de destitución con su ambicioso plan de inversión para combatir la pandemia y activar la economía. Este plan de 2 vías cuenta con un robusto paquete de recuperación de $1,9 billones que incluirá un nuevo cheque de ayuda por $1.400 para los hogares. Se centrará en reforzar la producción y entrega de vacunas, mientras buena parte del presupuesto se destinará para la creación de empleos. Además, aumenta $15 la hora el salario mínimo. El proyecto centrista de Biden busca recabar un apoyo bipartidista en un Senado ocupado y dividido por el juicio político de su predecesor. Y de hecho, el mismo mandatario ha pedido no descuidar los asuntos urgentes de la nación. Tras el anuncio de las nuevas políticas de privacidad, millones de personas han migrado ya de WhatsApp a Telegram. Aquí les contamos qué ofrece esta aplicación. Tras la reacción de millones de usuarios sobre el anuncio en los cambios de las políticas de privacidad de WhatsApp, en los que anunciaron que compartirá más datos con su casa matriz Facebook, Telegram se posicionó como la alternativa número 1 de las aplicaciones de mensajería instantánea. En este listado se hace evidente de qué manera ambas aplicaciones disponen de los datos de los usuarios. La instalación de esta aplicación británica, que sumó 25 millones de usuarios nuevos en los últimos 3 días y superó los 500 millones de usuarios mensuales activos, es muy sencilla. Solo se debe ingresar a la tienda de aplicaciones de su dispositivo, ya sea Android o iOS, y de manera gratuita puede descargarla. A pesar de que estas nuevas políticas de WhatsApp provocaron una fuga de millones de personas, es poco probable que los más de 2.000 millones de usuarios de la app dejen de usarla, pues los tiempos de pandemia hicieron que esta herramienta fuera vital en la cotidianidad de la sociedad.